Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta noche de trasplantes de la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos. Hoy damos la bienvenida al doctor Luis Barrera, quien es miembro activo de la asociación, es cirujano general y cirujano de trasplante de órganos abdominales de la Universidad de Antioquia y actualmente se desempeña como miembro activo del programa de trasplantes de la Cardio Fundación Cardioinfantil y además es líder del programa de trasplante de páncreas y tiene un ejercicio bastante activo también en cirugía hepatobiliar. Doctor Luis, bienvenido, muchas gracias y le cedo la palabra. Gracias, doctor Rivera. Primero que todo, muy buenas noches. Quiero darle las gracias a la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos y al doctor Jairo Rivera por esta amable invitación a compartir con ustedes algunos conceptos e ideas al respecto de colangiocarcinoma resecable. Y no siendo más, vamos a empezar nuestra noche de trasplantes. Recordar rápidamente que el colangiocarcinoma es un tumor maligno que se origina en el epitelio de los conductos biliares que pueden ir desde la región más distal del conducto del segmento 8 hasta el epitelio biliar que se origina en la ampolla de Vater, y esto genera una gran variedad y una gran diferencia morfohistológica y epigenética en términos tumorales y en términos de supervivencia de este grupo de pacientes y este grupo de tumores. Básicamente los clasificamos en tres: los colangiocarcinomas intrahepáticos, que son el 20% de los colangiocarcinomas, y los colangiocarcinomas extrahepáticos, de los cuales tenemos los distales y los más frecuentes, que son los periliares, que son cerca del 60% de los colangiocarcinomas que encontramos. Para efectos prácticos de esta charla, nos vamos a dedicar específicamente a aquellos colangiocarcinomas que se encuentran originados del ducto cístico para arriba, es decir, de los periliares y específicamente de los intrahepáticos. Recordar también rápidamente que los colangiocarcinomas se presentan más frecuentemente después de la cuarta década de la vida, más frecuentemente en hombres, es más frecuentemente en asiáticos, y la tasa o la incidencia de esta enfermedad está cerca de 0,5 a 2 por 100.000 habitantes, y se están presentando hasta 4.000 nuevos casos por año. Y en nuestro país, de acuerdo a estudios recientes epidemiológicos, la tasa de muerte, aunque relativamente baja con respecto a Oriente, viene en aumento, con tasas de mortalidad que se encuentran en 1,4 por 100.000 habitantes reportados. Específicamente, este aumento de incidencia en nuestro medio también puede deberse dependiendo al factor de riesgo que origine, y los colangiocarcinomas intrahepáticos básicamente tienen como factor fundamental una inflamación crónica del epitelio biliar, y dentro de estas factores que pueden generar inflamaciones crónicas del epitelio biliar se encuentran no solamente inflamaciones crónicas como la quitis esclerosante primaria, la enfermedad de Caroli, hepatolitiasis o litiasis intrahepática, o en los casos en los cuales puedan haber infestaciones parasitarias como en Oriente por Opistorchis viverrini o Clonorchis sinensis, en los cuales son el origen que pueden dar la posibilidad de formación de cálculos intrahepáticos. Y estas inflamaciones crónicas del árbol biliar intrahepático son un factor de riesgo bien importante para la generación de colangiocarcinomas. Pero aquellos en los cuales se presentan inflamaciones del árbol biliar extrahepático, específicamente la colangitis esclerosante primaria, cobra un papel fundamental en el desarrollo de este tipo de tumores. Y hay otras toxinas ambientales, no contamos en estos momentos
en nuestro medio, pero un medio de contraste que estuvo en los 60, que fue el Torotrast, claramente asociado a esta enfermedad, fue relativamente muy frecuente en el desarrollo de estos colangiocarcinomas. Para recordar básicamente la gran variedad que se puede, de tumores que se pueden presentar en el árbol biliar y básicamente dependen del origen del epitelio que esté generando el tumor. Recordar que los colangiocarcinomas intrahepáticos pueden venirse de ductos pequeños o del crecimiento de glándulas peribiliares que pueden generar el crecimiento de este tipo de tumores, pero también aquellos que se generan en epitelios biliares o de la superficie biliar mucho más distales, específicamente en los casos de los colangiocarcinomas periliares y distales, y cada uno de este tipo de células tiene mutaciones completamente distintas desde el KRAS, del P53, desde mutaciones al factor de crecimiento, al receptor del factor de crecimiento fibroblástico, que finalmente van a tener comportamientos epigenéticamente distintos y en las supervivencias de este grupo de pacientes. Ya entrando en materia específicamente, para poder hablar de resecabilidad, tenemos que definir estadificaciones con más claridad. Este es un colangiocarcinoma intrahepático formador de masa. Y lo que dice la guía básicamente y el cambio que se está presentando con respecto a la guía del 2015 es que la resonancia de abdomen contrastada, es decir, un estudio dinámico en resonancia es superior inclusive que la misma tomografía y que nos puede ofrecer mucha información o mejor información casi acercándose a la histología y también a ayudarnos a definir la resecabilidad de la lesión, solamente extendernos con un TAC de tórax para definir las lesiones a distancia y no es mandatorio la biopsia si la lesión es resecable. Si usted con la resonancia o la tomografía define resecabilidad, no es necesaria finalmente la biopsia. ¿Cuándo vamos a ofrecer entonces la biopsia? Uno, ante una duda diagnóstica, a pesar de tener una imagen dinámica de muy buena calidad, cuando hay una sospecha de ser metástasis de otro primario, o cuando definitivamente la lesión no es resecable y tengamos que irnos de ofrecerles a este grupo de pacientes quimioterapias neoadyuvantes o paliativas para los tratamientos posteriores. Las guías todavía siguen siendo categóricas con respecto a que el PET scan no es mandatorio como estudio inicial para este grupo de pacientes. Este es el TNM, que realmente lo que nos estaría queriendo decir es que podríamos ofrecerle a los T1 y máximo a los T2 resecciones quirúrgicas de esos colangiocarcinomas intrahepáticos, pero relativamente se queda corto para poder definir la resecabilidad de a quién sí y a quién no. Entonces, debemos que tener en cuenta los criterios para definir a quién se lo podemos resecar o no. Definición de resecabilidad: dejar insuficiente hígado remanente y funcional. En los casos en los cuales tenemos hígados normales, el volumen hepático de menos del 25% sobre un volumen hepático total es inapropiado, o en los casos de hepatopatía crónica, menos del 40%, eso es irresecabilidad. En los casos de enfermedad extrahepática, en los casos en los cuales haya colangiocarcinomas multicéntricos o multilobares, y en los casos en los cuales se presenten metástasis a hígado, pulmón o peritoneo. Y aquí sí quisiera hacer hincapié que los nódulos linfáticos a distancia, es decir, los ganglios paraórticos, es decir, los interaortocaos que salgan positivos o que en la imagen de resonancia tengan diámetros sugestivos de que son metastásicos, se deben declarar como M1 y por tal motivo como irresecables para este grupo de pacientes. Entonces, ¿qué vamos a hacer o qué tipo de cirugía le tenemos que ofrecer a los resecables? Recordar que solamente el 15% de los tumores o los colangiocarcinomas diagnosticados pueden llegar a ser resecables. Y eso es un número supremamente bajo cuando lo comparamos con otro grupo de tumores. Eso habla específicamente de lo silencioso y de lo poco sintomático que son este grupo de tumores. Este 15% puede ser manejado básicamente con el 80% de las resecciones de este tipo de tumores pueden ser manejados con resecciones hepáticas mayores, anatómicas o no anatómicas, pero el 80% de los colangiocarcinomas de ese 15% pueden ser manejados con este tipo de resecciones. Cuando específicamente hablamos de técnicas, ¿qué técnica es la más apropiada para la resección?
cada vez encontramos más reportes y estudios y cohortes comparativas en los cuales le dan no solamente una validez importante a las técnicas de mínima invasión para las resecciones del colangiocarcinoma, en términos de mejor estatus, menor tiempo o estancia hospitalaria, mejor control del dolor, no solamente en eso, sino que a largo plazo y después de los 12 meses, este estudio muy bonito que se publicó en 2023, en el cual comparaban con angiocarcinomas intrahepáticos resecados laparoscópicamente versus abierto, en los cuales cómo la curva se abre después de los 12 meses, favoreciendo las técnicas laparoscópicas con respecto a las técnicas abiertas. Y los objetivos finalmente de la resección van a ser siempre intentar una resección R0 y en estos casos ya cada vez nos acercamos a que más importante es que el margen microscópico no es la distancia, sino que sea negativo desde el punto de vista microscópico en la patología. Siempre hay que hacer linfadenectomía en los colangiocarcinomas intrahepáticos y la linfadenectomía debe ser definido como eh, resección de todo el ligamento hepatodenal y el conteo ganglionar para que podamos declararlo como adecuado es de 6 ganglios. Si no se sacaron 6 ganglios sobre el ligamento hepatodenal, empezando desde la arteria hepática común, ese paciente probablemente quedó mal vaciado y se hizo una cirugía incompleta. Y el tercero, el compromiso vascular portal no ofrece o no es un criterio de irresecabilidad y puede ofrecer finalmente buenos controles de la enfermedad con resección R0. En general, los pacientes que son candidatos, ese 15% que se pudo resecar de acuerdo a los criterios anteriores, en manos entrenadas tiene una mínima mortalidad, no más del 1%, con una mínima morbilidad en manos entrenadas y con supervivencias cuando se logran resecciones R0 de esta enfermedad que pueden llegar hasta el 87% a un año y hasta el 42% a 5 años. Pero entonces nos quedamos con un grupo de irresecables que están básicamente en un límite que tenemos que evaluar cómo se comportan. Ya sabemos que cuando tenemos un solo nódulo de colangiocarcinoma sin compromiso ganglionar, la supervivencia a 5 años es del 43%. Sin embargo, este registro italiano muy bonito, publicado en el 2015, evaluó colangiocarcinomas resecados cuando eran de 2 nódulos y 3 nódulos, y vemos cuando los nódulos son 3, la supervivencia cae por debajo del 15% a 5 años. Sin embargo, no tenían, cuando tenían cuando no tenían ningún factor de riesgo adicional, es decir, ganglionar N1 del ligamento hepatovenal negativo, y tenían buena diferenciación, la supervivencia de este grupo de pacientes a 5 años, así sean multinodulares, podían ser declarados como resecables con supervivencias al 40%. En cambio, los bilobaros tenían que ser declarados como metastásicos porque las supervivencias caían dramáticamente por debajo caían por debajo del 10% a 2 años. En los casos en los cuales hay un nódulo único con remanentes insuficientes, la pregunta es si es un hígado sano, pero el remanente es insuficiente, podemos utilizar estrategias de optimización de ese hígado remanente para poder hacer resecable. Y esto puede ser mediante patectomía en 2 etapas con embolización portal, que de acuerdo a los diferentes estudios para colangiocarcinoma intrahepático puede ser inclusive mucho más seguro en los casos en los cuales no se tenga experiencia con respecto a las técnicas de partición portal previo a ligadura, que es el ALPS. En los casos en los cuales la causa por lo cual no vamos a dejar un remanente suficiente es por hepatopatía crónica asociada a hipertensión portal, pues la opción que finalmente nos puede llegar a quedar es trasplante de hígado. Y desde hace 60 años sabemos que los colangiocarcinomas pueden ser inclusive trasplantables, pero con lamentables y con detestables desenlaces en aquellos que fueron trasplantados. Y en esos estudios esta revisión sistemática muy bonita que ocurrió a finales de los 90 y en el principio de los 2000, animados mucho por los estudios de Clínica Mayo con hepatocarcinoma, pues empezaron a realizar trasplantes para esa época, pero la supervivencia para esa época de los trasplantados con colangiocarcinoma intrahepático nomás llegaban a 3 años
no más del 29% y a 5 años caían por debajo del 10% de forma dramática y eso desestimuló finalmente el trasplante en los colangiocarcinomas intrahepáticos. Sin embargo, para el 2016, y esto muy interesante, el doctor Sapichosín realiza un estudio multicéntrico retrospectivo en el cual cogieron 17 centros de alto volumen de trasplante hepático y evaluaron nódulos incidentales encontrados en los explantes de un grupo de pacientes trasplantados pensando que eran hepatocarcinomas o que eran nódulos de regeneración y que se encontraron con angiocarcinomas y lo que evaluaron fue la supervivencia de este grupo de pacientes. Y esto es bien interesante porque el grupo de pacientes que tenían nódulos únicos por debajo de 2 centímetros fueron catalogados como muy tempranos y la tasa de recurrencia a 5 años de este grupo de pacientes era nomás del 18%, con supervivencias que estaban llegando al 65%. Y este es el estudio pivote que ha permitido y que está generando cada vez más que en las guías internacionales el colangiocarcinoma intrahepático sea trasplantable cuando cumple esta opción en los casos de hepatopatía crónica. Sin embargo, cada vez están apareciendo más reportes y más estudios, y este es muy bonito, de la Universidad de Houston, en el cual evaluaron a un grupo de pacientes con colangiocarcinomas irresecables con un protocolo de neoadyuvancia que era nódulos mayores de 2 centímetros o múltiples nódulos, pero que tenía que tener N0, metástasis, no debería tener metástasis, se les daba gemcitabina y cisplatino por cerca de 6 meses hasta que hubiera una consolidación y una estabilización de la enfermedad, y en ese momento ese grupo de pacientes entraba a lista y se trasplantaba, y lograron en ese grupo de pacientes supervivencias cercanas al 57% a 5 años. A partir de todos este grupo de estudios y de reportes y cada vez más cohortes, la recomendación de acuerdo a las guías europeas y a las guías americanas para trasplante hepático en colangiocarcinoma es ofrecer trasplante hepático a aquellos pacientes en los cuales no es resecable, uno; dos, están en estadios muy tempranos, es decir, menos de 2 centímetros; tres, no tienen compromiso ganglionar, no tienen compromiso vascular y extrahepático, o en los cuales que sean más de 2 centímetros, pero que estén en protocolos de quimioterapia con consolidación de acuerdo a los protocolos institucionales que tengan establecidos. Y aquí es donde juega un papel fundamental los trasplantes hepáticos con donante vivo, dado que los MELs de este grupo de pacientes van a ser tan bajos que al competir con otro grupo de pacientes, pues evidentemente no van a tener esa opción para hacerlo. Y una de las recomendaciones de la guía del ILTS aquí publicada en 2025 es que si su tiempo en lista de espera va a ser por encima de 3 meses, ese grupo de pacientes es mandatorio, si le va a ofrecer trasplante de hígado, que sea con donante vivo relacionado. Cuando nos metemos ahora al campo de los colangiocarcinomas periliares, vamos a hacer lo mismo, hay que definir la resecabilidad, y para definir la resecabilidad, aquí me detengo un momento, esto es un colangiocarcinoma papilar, un Bismuth-Corlet específicamente 2, crecimiento, una imagen muy bonita. Y cuando hacemos la evaluación de esta enfermedad, la recomendación de las guías sigue siendo que debemos seguir utilizando ambos estudios, tanto la resonancia de abdomen contrastada y con la y específicamente la colangioresonancia, o tener un estudio dinámico de muy buena calidad, porque aquí lo importante no es solamente ver el árbol biliar, sino también específicamente el compromiso radial vascular que este puede llegar a generar. La guía recomienda solamente la extensión con la tomografía para mirar metástasis pulmonares a distancia. No es mandatorio la biopsia si la lesión es resecable, nuevamente igual que con el angiocarcinoma intrahepático, o el paciente es candidato a trasplante. Sin embargo, si el paciente se le va a ofrecer biopsia porque el paciente no es resecable y va para neoadyuvancia o quimioterapia paliativa, las formas en las cuales deberíamos intentar la biopsia para disminuir el riesgo de diseminación transcelómica tienen que ser a través de o una ecoendosonografía a la biopsia o al ganglio más cercano de la arteria hepática común
o biopsias a través de colangioscopia, para no perder la opción de posible resecabilidad de este grupo de lesiones. Nuevamente el TNM nos querría, si nos quedáramos con esta clasificación que nos ofrece muy poco de información al respecto de qué hacer específicamente con este tipo de tumores, pero recordar que los que son N2, que es ganglios interaortocados, y M1, de acuerdo a las guías que más adelante voy a mostrarles, son los declarados irresecables. Vamos entonces a la clasificación de Bismuth-Corlet, que es una clasificación anatómica que nos va a permitir, perdón, que nos va a permitir evaluar primero la extensión sobre el árbol biliar. Este es un video, perdón, este es un video muy bonito que me regaló el profe Rodrigo Castaño, en el cual nos permite ver mucho más claramente la clasificación de Bismuth-Corlet. Aquí está una colangiografía por CPR realizada por él. Y a continuación va a aparecer la lesión, la colangiografía, y vemos, ya vamos a ver cómo es la clasificación de Bismuth-Corlet. Aquí estamos viendo un Bismuth-Corlet 1, está por debajo del árbol biliar, por encima del cístico. Es un Bismuth-Corlet 2 que compromete la confluencia, un 3A que compromete el árbol biliar primario derecho, el izquierdo es un 3B, y por último, el Bismuth-Corlet 4 que compromete ambos ramos primarios que llegan hasta los ramos secundarios o ramales secundarios, es un Bismuth-Corlet 4. Pero esta clasificación de Bismuth-Corlet se sigue quedando corta porque, como les dije al principio, hay una extensión radial del tumor y esta extensión radial del tumor, de acuerdo a su localización, puede tener un compromiso vascular arterial y portal ipsi o contralateral, dependiendo dónde está la lesión. De Oliveira y un grupo de expertos específicamente con angiocarcinomas intentando poder darle una orden a este tipo de tumores, dieron o ofrecieron una estrategia de clasificación o por lo menos de nomenclatura mucho más apropiada para los colangiocarcinomas. Y esto es, como les voy a mostrar a continuación en el gráfico 1, estamos viendo un colangiocarcinoma Bismuth-Corlet 2, entonces sería, la nomenclatura sería B2, no tiene compromiso portal, es decir, que es un BP0, una arteria hepática no comprometida, entonces es la arteria hepática 0, y B0 se refiere al volumen hepático residual funcional que va a quedar en caso de que le ofrezca una resección quirúrgica. En el ejemplo B es un Bismuth-Corlet 3A, que es decir, que se va hacia el lado derecho, y hay compromiso de la porta derecha, de la arteria derecha, y el volumen hepático residual funcional que le va a quedar a este paciente, pues evidentemente se denota como B50%, segmentos 2 y 4. Entonces ya por lo menos tenemos una estandarización de la nomenclatura del colangiocarcinoma que nos va a poder definir o nos va a poder ayudar a saber qué le podemos ofrecer a este grupo de pacientes. Y desde el 2001, esta publicación de Jarnaglin es muy clásica porque es la que define qué pacientes pueden llegar a ser resecables de acuerdo al compromiso del árbol biliar y del compromiso vascular. Esta clasificación, pues obviamente utiliza o denota o recuerda la clasificación de Blumgard. Entonces, los Blumgard 1, 2 o T1 y T2, el T1 básicamente es el árbol biliar que es del confluente o tiene una extensión unilateral específicamente sin compromiso vascular. Los T2 van del confluente, pero se pueden ir, tienen compromiso vascular ipsilateral de la lesión, es decir, que nos queda libre el otro segmento, los otros segmentos hepáticos para potenciales resecciones. Los T3 son los compromisos contralaterales, tanto biliares como vasculares, que no son susceptibles. Entonces, vamos a definir, de acuerdo a la clasificación de Blumgard en la publicación de Jarnagin, que los T1 y los T2 son resecables. De acuerdo a las guías de Mansur, encontramos una liberalidad con respecto a esto. Es decir, y la liberalidad en estos términos es que usted le puede ofrecer resección quirúrgica a todo lo demás. Es decir, si el paciente tiene metástasis hepáticas, pulmón, peritoneo o ganglios interaortocaos, es lo único que le puede precluir la resección. Por todo lo demás, usted puede o debería intentar resección en este grupo de pacientes, pero va más allá de esto porque del 2024 estamos hablando que a pesar de que le podemos o ser muy liberales en la resección
anatómica, es decir, que anatómicamente yo le puedo ofrecer la resección, tenemos que evaluar la fragilidad de este grupo de pacientes en los cuales yo le estoy ofreciendo la resección, porque la morbimortalidad, como veremos en las siguientes diapositivas, tiene un impacto negativo en la supervivencia al corto y largo plazo de este grupo de pacientes cuando yo lo comparo con otro tipo de patectomías. Recordarles que, a diferencia con la angiocarcinoma intrahepático, aquí los resecables son un número mayor, el doble. 30% de los colangiocarcinomas periliares al momento de su diagnóstico son resecables. Sin embargo, las supervivencias siguen siendo relativamente bajas, con tasas de supervivencia que van a 51 meses y logra resección R0, pero su tasa de recurrencia a 2 años es cercana al 60%. Eso es demasiado alto comparable con otro tipo de tumores o inclusive con el mismo colangiocarcinoma intrahepático. Recordar rápidamente qué pasa cuando usted tiene un colangiocarcinoma que es resecable, pero que no le ofrece tratamiento quirúrgico y simplemente lo deja con un stent. La supervivencia de este grupo de pacientes es de 10 a 12 meses, es decir, 90% de los pacientes van a estar muertos a 10 meses sin lugar a duda. Por tal motivo, toda vez que tenga la posibilidad de ofrecer anatómicamente y en términos de status performance y de fragilidad la resección quirúrgica, deberíamos ofrecerla. ¿Y cuáles son esas estrategias de resección entonces? Lo primero que tenemos que decir es, listo, ¿hay laparoscopia de estadiaje para este grupo de pacientes o no? Pues la laparoscopia de estadiaje, de acuerdo a las guías del 2015 y posteriormente recomendado en las clínicas de Norteamérica, es que el 17% de las veces que uno hace una laparoscopia de estadiaje hay metástasis ocultas y que podían, tanto en peritoneo como en hígado, como en el epiplón, que podían precluir la resección. Es decir, las guías recomiendan intentar una laparoscopia de estadiaje antes de ofrecer la resección quirúrgica de entrada. Lo segundo es, si es una lesión que se encuentra en el árbol biliar, en teoría distal periliar, ofrecer una resección segmentaria es más que suficiente. Aquí, como lo estamos viendo, si no hay compromiso vascular, pues en teoría debería ser favorable o debería ser fácil la resección de este tipo de lesiones. Sin embargo, los márgenes negativos cobran un papel fundamental en términos de el control de la enfermedad. Y lo que sí es claro es que se logran márgenes negativos con hepatectomía hasta en el 88% de las veces y solamente hasta el 30% de las veces sin hepatectomía. Es decir, que toda vez que haya un colangiocarcinoma periliar, sin importar su localización de acuerdo al nivel de Bismuth-Corlet, deberíamos, si queremos intentar una resección R0, adicionar una hepatectomía. Pero entonces ustedes me van a decir, pero si es un Bismuth-Corlet 1, una lesión localizada, ¿a cuáles pacientes? Entonces, específicamente a los que son de tipo histológico papilar Bismuth-Corlet 1 y que su extensión de acuerdo al TNM sea un T1, T1A, específicamente confinados hasta la muscular o hasta la capa fibrosa. Esos serían los únicos en los cuales potencialmente podríamos ofrecerles una resección local y evidentemente con controles por biopsia por congelación siendo R0. Entonces, si quiero ser R0, yo tengo que adicionar una hepatectomía. ¿Qué tipo de hepatectomía le tengo que ofrecer? Pues entonces, un grupo de especialistas o un grupo de expertos han dicho que la hepatectomía izquierda debería ser mucho más favorable porque técnicamente es más fácil. El volumen hepático residual funcional que yo quito es menor y por tal motivo la morbimortalidad y el riesgo de falla hepática poshepatectomía es más baja y por tal motivo, pues no tendría tanto impacto en la mortalidad al mediano y al largo plazo. Sin embargo, hay un grupo de expertos que recomiendan la hepatectomía derecha desde el punto de vista oncológico, específicamente por dos razones. La primera es que la arteria hepática derecha en la mayoría de las ocasiones está pasando justo por debajo, en raras ocasiones por encima, del conducto hepático común, justo donde está creciendo el colangiocarcinoma periliar y que en términos oncológicos, si yo quiero lograr una resección radical, yo me debo llevar la arteria hepática derecha y por tal motivo el hígado derecho. Y la otra ventaja que ellos aducen es justamente que el conducto hepático izquierdo, por ser
de un trayecto extrahepático y de mayor longitud permite una más fácil reconstrucción biliar y un menor riesgo de fugas o de complicaciones biliares al mediano y largo plazo. Además de la hepatectomía, la siguiente pregunta es, ¿ofrecer caudadectomía? Sí, a todos los pacientes. Si yo quiero lograr tasas de resección R0 por encima del 90%, debo adicionar caudadectomía a este tipo de tumores debido a que el 78% de las veces en los conductos biliares llegan a ambos conductos, tanto en el derecho como al izquierdo, y si yo quiero llegar a hacer R0, me debo llevar el caudado para poder garantizar radicalidad. Resección de la vena porta, muy buen punto, y específicamente se dice que cuando la resección y reconstrucción de la misma ofrecen supervivencias similares a no tener compromiso vascular con la intención de lograr la radicalidad con supervivencias a 5 años que pueden llegar hasta el 41%. Caso contrario ocurre cuando yo tengo compromiso no solamente portal, sino también arterial, y en los cuales hay reconstrucción arterial, las supervivencias no ofrecen mucho más que supervivencias hasta el 14% a 5 años. Por tal motivo, solamente está indicado la resección y la reconstrucción portal para lograr tener buenas supervivencias y lograr la radicalidad necesaria. Claramente, si vamos a estar, tenemos que adicionar una hepatectomía al colangiocarcinoma, pues entonces yo tengo que tener estrategias de optimización preoperatorias. Una es la embolización portal preoperatoria, toda vez que vaya a hacer una resección por encima del 60% del volumen hepático total. Y dos, el drenaje biliar preoperatorio, cuyas indicaciones están cuando le voy a hacer una embolización portal preoperatoria, en los casos de colangitis, en los casos en los cuales yo voy a iniciar con quimioterapia neoadyuvante preoperatoria o pretrasplante, o en los casos en los cuales haya malnutrición asociada y que no me permita poder avanzar rápidamente en los tratamientos que pueden llegar a ser resecables. Y la mejor forma de lograr por lo menos la permeabilidad del árbol biliar es es por vía percutánea más que por vía endoscópica, logrando disminuciones de la ictericia más rápidas que por vía endoscópica. En conclusión, para aquellas lesiones Bismuth-Corlet 1 y 2, la hepatectomía izquierda o derecha con embolización portal más caudadectomía más la resección biliar es la mejor forma de lograr la radicalidad en estos casos. En los 3A, una hepatectomía derecha; en los 3B, una hepatectomía izquierda; y en los 4, dependiendo si en los segmentos 6 y 7 o 1 o 2 van a quedar con un remanente suficiente, pues podríamos potencialmente ofrecerles la resección quirúrgica, pero cuando ya se va a radicales secundarios, pues evidentemente tendríamos que declararlos como irresecables. Rápidamente recordar que este les había señalado hace poco que la fragilidad cobra un papel fundamental en los resultados perioperatorios de este grupo de pacientes, y que yo le puedo ofrecer hepatectomías por otra causa a otros pacientes, y la morbimortalidad es del 1%, o la morbilidad del 1%, la mortalidad es del 1%, pero cuando yo ofrezco resección quirúrgica a este grupo de pacientes, inclusive en centros de alto volumen de resección de colangiocarcinoma, la morbilidad puede llegar hasta el 87%, con complicaciones de indoclavien graves 3A o más hasta el 70%, con mortalidades que pueden llegar a ser perioperatorias hasta el 11%. Y lo más grave de todo esto es que mi supervivencia máxima va a ser del 40%, y mi tasa de recurrencia va a ser a 2 años cercana al 60%, a pesar de todos mis esfuerzos de lograr la resecabilidad de acuerdo a lo que les dije anteriormente. Cuando miramos los resultados locales, uno encuentra cierto grupo de poblaciones que son básicamente reportes de caso. Algunos han intentado por lo menos mostrar sus experiencias en los congresos. Sin embargo, aliento a los cirujanos hepatobiliares y de trasplantes que ya lo hayan hecho, por lo menos a reportar sus casos, o que logremos tener un registro nacional para mirar cómo es el comportamiento de aquellos que han logrado resecciones. Ahora, ¿qué hacer específicamente con los irresecables?
¿Y cuáles son los irresecables o los colangiocarcinomas de novo irresecables? Uno, los Blumgard 3 o T3, o los Bismuth-Corlet 3A, 3B y 4, pero con compromisos contralaterales. ¿Sí? Y en esos casos se quedan irresecables porque yo no puedo dejar un remanente o el lado contralateral está comprometido, o los colangiocarcinomas que crecieron en escenarios en colangitis esclerosante primaria y que yo al ofrecerle una resección quirúrgica, como manda la radicalidad de los colangiocarcinomas, dado su función hepática retardada, los resultados y la morbimortalidad de ese grupo de pacientes es fatal, y por tal motivo no deberíamos intentar en este grupo de pacientes resecciones como hepatectomías con resecciones del árbol biliar. Entonces, ¿qué hacer con estos dos grupos de pacientes? Desde los 90, el grupo de Nebraska vino empezando a jalar con los protocolos de neoadyuvancia, específicamente los colangiocarcinomas periliares, pero que retoma Clínica Mayo y que publica en el 2005 REA, el gran protocolo de Clínica Mayo, que publican con el nombre rimbombante de tener supervivencias similares a los hepatocarcinomas en criterios de Milán, con supervivencias que podían llegar hasta el 70% a 5 años, pero este estudio fue relativamente vapuleado porque lo que decían era que los colangiocarcinomas que en teoría se habían trasplantado estaban en escenarios de colangitis esclerosante primaria y que la tasa de negatividad en la patología era el 36%, es decir, que probablemente no tenían colangiocarcinoma, y esa era la explicación por la cual no tenían esas supervivencias tan altas como como el 70% a 5 años. Sin embargo, los números fueron aumentando con el tiempo y se encontraron que, siguiendo los criterios de diagnóstico y de protocolo de neoadyuvancia, las supervivencias en los colangiocarcinomas de escenarios de la colangitis esclerosante primaria, si no se tenía una patología confirmada, la supervivencia podía llegar al 66%, lo cual era supremamente positivo para trasplante o para resección quirúrgica, y del 92% en el cual no se podía confirmar la patología. Es decir, que probablemente ahí no hubo colangiocarcinoma. En los de colangitis esclerosante primaria, pero en los colangiocarcinomas que fueron trasplantados de novo, en los cuales no están en el escenario de colangitis esclerosante primaria, miren cómo no hay diferencia entre tener confirmación histológica o no, y tenemos supervivencias tan altas como el 60% a 5 años. ¿Cuáles son entonces esos criterios de trasplante para colangiocarcinoma periliar? Primero que todo, se tiene que tener o una biopsia luminal o una citología, o se debe tener una estenosis de aspecto maligno y al menos uno de los siguientes criterios, y es un CA19-9 por encima de 100 en ausencia de colangitis, en aquellos casos en los cuales se hace una hibridización in situ para mirar si hay aneuploidía en esos cepillados de esas células que potencialmente se encuentran, y tercero, una masa en el sitio de la estenosis en el TAC o en la resonancia. ¿Cuál es el diámetro o cuál es el tamaño de esos colangiocarcinomas de la masa en el sitio? En la imagen, no más de 3 centímetros. Si el eje radial está por encima de 3 centímetros, el paciente es declarado como irresecable. ¿De acuerdo? Solamente los periliares, es decir, del cístico para arriba y no más. Y no importaba la extensión longitudinal. Es decir, si yo tengo mi eje radial o mi eje transverso por debajo de 3 centímetros, pero me bajo por debajo del cístico, no hay ningún problema. Inclusive, los grupos de Mayo han adicionado pancreatodenectomías durante el trasplante para lograr la radicalidad en este tipo de pacientes. Y otro punto importante, no debe haber adenopatías a distancia. El protocolo de quimioterapia neoadyuvante de Mayo prácticamente lo que está teniendo en cuenta es iniciarles, una vez hecho el proceso diagnóstico, una quimioterapia de 5FU o capecitabina oral, y adicionar radioterapia dirigida con SBRT, logrando hasta los 4500 centigrays durante este periodo. Al completar la neoadyuvancia, se debe hacer una laparoscopia de estadiaje específicamente
para el ganglio peridoculoideo y de la arteria hepática común. Si alguno de esos dos ganglios después de neoadyuvancia sale positivo, el paciente tiene un dropout, es decir, el paciente no sigue en el programa y la tasa de dropout, de acuerdo a las diferentes series, es cercana al 30%. Supongamos que el paciente no hace un dropout, los ganglios son negativos desde neoadyuvancia, el paciente tiene que seguir en una quimioterapia de mantenimiento, específicamente con CAPE o gemcisplatino, y posteriormente se debe enlistar, pero en el momento del enlistamiento se tiene que hacer una biopsia del ganglio que puede ser por endosono, ¿sí? Y se tiene que hacer una laparoscopia para buscar metástasis ocultas. Y al completar todo este proceso se pueden llegar hasta pérdidas del 70%. Todo el mundo piensa que al final la mejor alternativa, dado que los pacientes tienen MELs completamente bajos, la mejor alternativa para este grupo de pacientes es trasplantarlo, ¿sí? Logro mejores resecciones R0, yo no me voy a ir a pelear los ganglios, yo simplemente amputo el ligamento y se acabó la cirugía. Y todo el mundo piensa que es una cama de rosas, pero resulta que la radioterapia tiene un efecto negativo y hace que el ligamento hepatoduodenal sea casi como una cama de cemento, y estos son los efectos finalmente que se encuentran debido a la radioterapia dirigida sobre el hilo y sobre el ligamento hepatodenal. Y es por eso mismo que las guías de 2020 recomiendan que en los escenarios en los cuales se vaya a trasplantar el colangiocarcinoma periliar, la altura en la cual se tenga que hacer la reconstrucción portal, sea a nivel casi o por debajo de la gástrica izquierda, casi a nivel del confluente, y debido a la radioterapia, lo que recomienda la guía es que uno deba entrar siempre con injertos de la porta y de la arteria para colocación, para reconstrucciones vasculares directamente a la aorta o con puentes a la aorta, y evidentemente cuando sean donantes vivos, utilizar injertos de porta para pegarse lo más bajo posible para hacerlo. Y evidentemente una reconstrucción biliar mediante una derivación biliodigestiva. Finalmente, vamos encontrando y cada vez van apareciendo más reportes en los cuales comparaban finalmente los colangiocarcinomas que eran de nuevo resecables, es decir, menos de 3 centímetros, sin adenopatías, con el mismo trasplante. Y este estudio muy bonito de 309 pacientes comparó justamente los desenlaces de trasplante versus colangiocarcinoma periliar en el escenario de resecabilidad, y vemos cómo nuevamente trasplante, cumpliendo ambos un criterio de resecabilidad, trasplante logra tener una mejor supervivencia a largo plazo comparado con aquellos que lograron la resección teniendo las mismas características de los trasplantables. Estos, nuevamente, como les mostré anteriormente, con respecto a colangiocarcinoma, tenemos que tener en cuenta cuáles son los resultados esperables o qué deseamos nosotros si vamos a trasplantar colangiocarcinoma periliar. Pues sí, efectivamente, la tasa de complicaciones puede ser tan alta, casi el 80%, comparado, por ejemplo, con la resección, pero la diferencia en la anterior es que la morbimortalidad es mucho menor y que la tasa de receros a 3 y 5 años es mucho más alta, y que la supervivencia a 5 años puede ser hasta del 50 y 60% comparado con, por ejemplo, los resecados quirúrgicamente. Entonces, en conclusión, los colangiocarcinomas de novo, ¿sí? El tratamiento de entrada debería ser o propender por la resección, y en los cuales definamos irresecabilidad, podríamos ofrecer trasplante en un escenario de neoadyuvancia, o en los cuales el paciente está con un colangiocarcinoma con colangitis esclerosante primaria, la primera opción debería ser el trasplante en un protocolo de neoadyuvancia específico. Entonces, ya para terminar, la resección es la alternativa de elección para lograr con intención curativa, pero con una alta morbilidad y mortalidad perioperatoria. El límite es el remanente. El trasplante es otra alternativa quirúrgica, es decir, ya el límite no es la resección quirúrgica, sino el trasplante es una alternativa más de la resección quirúrgica.
Entonces ya la resecabilidad se amplía mucho más en su límite, implica un manejo multidisciplinario, técnicamente igual o más complejo que el trasplante, y las supervivencias siguen siendo superiores comparado con resección solo. Y esto es bien importante. Los esquemas de quimioterapia neoadyuvante y el poder establecer el tipo de origen genómico de cada uno de estos tumores, que es lo que va a venir, va a definir las potenciales nuevas quimioterapias y las nuevas inmunoterapias, y que le van a dar un paso más importante, no solamente en la resección, sino también al trasplante, ampliando ese volumen de 15 o 30% que solamente son resecables a un volumen un poco más alto, intentando la curabilidad de este grupo de pacientes. Muchísimas gracias y estoy dispuesto a responder todas sus preguntas. Doctor Barrera, muchas gracias. Súper completa su charla, tan completa que casi que se queda uno sin preguntas para hacer. Yo creo que uno de los desafíos grandes que tenemos es que no nos llegan los pacientes. Eh, 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 yo creo Doctor Barrera, ¿podría por favor dejar de compartir la pantalla para mejorar la conexión del doctor Rivera, por favor? Gracias. El doctor Rivera salió un momento, entonces ya se vuelve a conectar. Mientras se conecta, por favor recuerden, pueden levantar la mano para, si tienen preguntas, para activarles el micrófono y así directamente le pueden preguntar al doctor Barrera. Muchas gracias. Eh, Doctor Rivera, ¿ya nos escucha? Doctor Rivera, sale un momento. Si desea, ya puede activar su micrófono. gracias, qué pena, estoy con problemas de internet. ¿Qué pasó algo mientras estuve fuera? No, No, señor. No, señor, no, señor. No pasó nada. muy bien, por favor recuerden, pueden levantar la mano o escribir en el chat si desean hacer preguntas. No voy a poder preguntar nada. Si le No, parece, si le decía, parece. Ah, bueno, creo que por ahí levantaron la mano. ¿Quién sería? Sí, doctor Rivera, ¿lo escuchamos? no, decía yo que tenemos un problema porque los pacientes no nos llegan. Yo creo que esos pacientes se quedan básicamente en oncología y se quedan como manejo paliativo. Voy a apagar el video. Se quedan como manejo paliativo y no nos llegan. Decía yo que en 800 adultos que tenemos trasplantados en cardio, creo que hemos hecho un colangiocarcinoma y lo hicimos hace 10 años, seguro. Y otro problema que tenemos es que no tenemos criterios para priorización de estos pacientes en lista de espera. Son pacientes que si hacemos la selección por MELD, pues van a estar muy abajo en la lista. Y entonces no van a tener oportunidad. Por tanto, si nos llega, creo que la única opción que tenemos para trasplantarlos, si es que llegan a trasplante, es con donante vivo. No sé su opinión, Lucho, pero yo creo que no es un buen panorama para este tipo de pacientes. Sin lugar a dudas, doctor Rivera, yo creo que justamente el panorama y que se abre diametralmente es con las opciones de donante vivo. Todos aquellos que hayan operado con angiocarcinomas periliares o intrahepáticos probablemente lo hayan hecho o en un escenario de una colegitis esclerosante primaria en los cuales no esperaban que hubiera un colangiocarcinoma periliar o intrahepático en ese sitio. No creo que se hayan operado por lo menos colangiocarcinomas intrahepáticos, digámoslo así,
como oficialmente en protocolos, o por lo menos no he tenido la oportunidad de escucharlos. Es decir, cada vez que hablo con todos los grupos del país, todo el mundo me dice, no, yo alguna vez trasplanté un colangiocarcinoma periliar, pero fue porque me lo encontré en un escenario de colangitis esclerosante primaria, pero no como colangiocarcinomas intrahepáticos que sean trasplantables. O también me encontré algunos comentarios con respecto, fue un hallazgo incidental de un hepatocolangio, de un colangio en un nódulo que pensábamos que era un hepatocarcinoma. Eh, entonces, en ese orden de ideas, si quisiéramos ser mucho más agresivos con respecto a esto, y como usted lo señala, doctor Rivera, en términos de que el MELT no nos ayuda porque es nuestra priorización, y en estos momentos para nuestro país, lo único que estamos generando es puntos de excepción para hepatocarcinoma. La opción más viable para este grupo de pacientes es donantes vivo adulto adulto, y que inclusive en las guías europeas y ahorita en la guía norteamericana más recientemente dice es, si usted va a dejar ese paciente en lista de espera más de 3 meses, el paciente debería ser entonces llevado a trasplante hepático con donante vivo adulto adulto. ¿Alguna pregunta de los asistentes? ¿Experiencias en los centros propios con esto? Yo creo que la comunicación con oncología es fundamental, ¿no? Para que nos lleguen esos pacientes, pero igual cuando uno ve las tasas esas, las tasas de dropout del 70% que hablaba usted de los pacientes en colangiocarcinoma intrahepático, que realmente para que lleguen a los irresecables, pues para llegar a trasplantarlos con esas tasas tan bajas es muy difícil, que en un medio como nosotros y en el sistema de salud actual a lo que hemos llegado, pues creo que cada vez va a ser más difícil para estos pacientes. Doctor Rivera, el doctor Benavides tiene la mano levantada. Doctor Benavides, cuando desee puede hacer su pregunta. ¿Qué más, doctor Barrera? En este grupo de pacientes que son llevados a trasplante, ¿tiene algún impacto la escogencia de la inmunosupresión? ¿Alguna guía en ese respecto? Sí, señor, efectivamente. La recomendación es una rápida conversión a emetores, eh, particularmente. Y lo otro es, se tiene que seguir dando una quimioterapia de consolidación posterior a esto. La diferencia es que cuando uno le está dando capecitabina o gemcitabina cisplatina, que son severamente tóxicos para el árbol biliar, y no había hígado, porque además estaban en radioterapia, pues evidentemente hay una toxicidad importante, pero ya con un nuevo hígado, junto con los emetores y la quimioterapia de consolidación posterior con los dos agentes quimioterapéuticos, cobra una radical importancia. Niveles de inmunosupresión relativamente bajos, como los pacientes oncológicos, y esta rápida conversión a emetores. Bueno, no veo muchas más preguntas, ni manos levantadas. Doctor Barrera, le agradecemos muchísimo por su participación. Eh, y bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes a esta noche de trasplantes. Esperamos vernos pronto el próximo mes en la próxima sesión. Muy amables a todos y muchas gracias. Muchísimas gracias.